Paz, ¿qué me respondes con esto? ¿Hay más, hay menos? ¿Cómo? ¿Qué me decís? De todo. Tenemos más diagnósticos, es real, porque las formas de presentación son múltiples. Dejó de ser una enfermedad únicamente del intestino para ser una enfermedad de todos los órganos del cuerpo que se diagnostica a través del intestino. Entonces antes un celíaco solo se diagnosticaba por diarrea, por desnutrición, por hinchazón en la panza, y hoy tenemos múltiples formas de presentación que van más allá del intestino, que tienen que ver con el sistema óseo, con osteopenia, una osteoporosis, migrañas, alteración de las enzimas del hígado, infertilidad. Muy amplio. Es muy amplio el espectro. ¿Qué es? ¿Qué es la celiaquía? ¿Cómo lo puedes definir? Fácil, ¿cómo me lo puedes contar? Es una alteración en el intestino, un daño intestinal en personas que tienen genes que predisponen más el consumo de gluten y que en un momento de la vida, por una alteración de la microbiota intestinal, se separan las células del intestino y el gluten, que antes se eliminaba por orina y por materia fecal, entra al intestino y hace que la genética capte al gluten y se los presente a los linfocitos que dicen, esto no me pertenece. Esto no es mío. Y desencadena una respuesta inmunológica. Fíjate el hincapié que hace Paz temprano, lo que hablamos acá hace muy poco con Nora Bar, que es el tema de la microbiota, esos millones, trillones de bacterias que tenemos, que están viviendo acá en mi panza y en la tuya. ¿Qué impacto tienen actualmente? Indudablemente no las estamos tratando bien a las bacterias, no las estamos tratando bien, algo le estamos haciendo. Totalmente. ¿No? Bueno, y esto, entonces, ¿y dónde está el gluten? ¿Dónde la persona que está, que no tiene ni idea, dónde está el gluten? ¿Y de dónde aparece? Sí, principalmente el gluten está en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno, que son 4 cereales. Pero también el gluten se encuentra utilizado en la industria alimentaria como aditivo alimentario, por ejemplo, como excipiente, como espesante, porque es muy económico, se puede cultivar en muchos climas y tiene la posibilidad de usarse para determinadas especificidades de los alimentos, para espesar, para hacer un excipiente en un medicamento. Entonces, más allá de encontrarlo en el pan, en las galletitas, en la pasta, en la pizza que deriva del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno, lo encontramos en alimentos industrializados que pensamos oculto, que no lo tiene. Que no, una yerba, un té, una mermelada, que no pensamos. Hace 10 años, una periodista muy conocida de espectáculos, se llama Mariana Merlo, muy exquisita ella, me demostraba hemogramas que tenía un hemograma, es un análisis de laboratorio, que estaba mal y no había manera de encontrarle nada. Porque uno tiene en la cabeza que la celiaquía, volvemos al principio, tiene en la cabeza que la celiaquía está determinada únicamente por un problema intestinal. Y ella tenía una anemia que no sabíamos de qué era la anemia. Me acuerdo mucho, Mariana, le mando un cariño, pero esto es así, va más allá como vos deciste. Te vengo a ver, ¿y cómo sospechás que yo soy celíaco? Porque es tan amplio, desde Mariana hasta de un hemograma hasta que tengo diarrea. Bueno, es importante que todos los profesionales de la salud no gastroenterólogos puedan saber por qué cada patología puede estar relacionada. Por ejemplo, que el ginecólogo o la ginecóloga sepa que una menopausia precoz o una primera menstruación tardía o una infertilidad o abortos espontáneos a repetición están relacionados y hay que pedir los anticuerpos de enfermedad celíaca. Que un médico clínico sepa que una densitometría ósea que nos indica osteopenia u osteoporosis o que una anemia, que puede ser una anemia ferropénica, tengo que pedir anticuerpos de enfermedad celíaca. Todos estos signos y síntomas que tiene nuestro cuerpo hacen que tengamos que pedir los marcadores específicos que son muy sensibles y que por eso en la actualidad tenemos más diagnósticos. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud conocen síntomas de todo el organismo
más los anticuerpos específicos y sensibles. También pasa, el paciente está más entrenado, la gente está más entrenada. Pero ¿cuál es el síntoma más característico? ¿Cuál es? El más característico en la actualidad, y se mezcla con muchas otras patologías, es el como y me hincho. Como y me hincho, ahí voy. Como y me hincho. No, y ahí... tengo SIBO, esto nuevo, que me lo hicieron los médicos de cabeza y viene y digo, no, tengo colon irritable, no, soy celíaco. Es así, vos estás en casa y te pasa eso. Porque a muchos se le hincha la panza después de comer, ¿eh? A muchísimos. Totalmente. El como y me hincho es un síntoma y es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Y las personas muchas veces dejan las harinas pensando que son lo que generalmente las distiende, las hincha, mejoran. ¿Pero por qué? Porque también vivimos en un país donde tenemos un elevado consumo de alimentos ultraprocesados a base de trigo. Entonces, si los dejo, me voy a sentir mejor, pero no sé qué tengo realmente. O sea, claro, estoy hinchado, dejo las harinas, me siento mejor, pero no sigo bien todavía. Claro, entonces ahí es donde muchos pacientes llegan al consultorio sin consumo de harinas, con persistencia de estos síntomas. De la hinchazón de la panza. De la hinchazón de la panza. Y primero lo que tenemos que hacer antes de pensar en un SIBO, en un intestino irritable, en una dispepsia, en una disbiosis, en una alteración de la microbiota, es descartar enfermedad celíaca. Pero ahí hay dos logos detrás tuyo, uno dice sin TAC y sin gluten. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el logo sin TAC es el que usábamos históricamente por el Código Alimentario Argentino, donde ningún producto podía tener derivado de trigo, avena, cebada y centeno ni ser extraído. En cambio, el sin gluten contiene menos de 10 partes por millón, que es lo que se considera que un alimento sea sin gluten, pero por situaciones mecánicas se pueden extraer, por ejemplo, almidón de trigo, ¿sí? Que tiene que ver con los hidratos. Para hacérmela fácil, para que yo lo entienda. ¿Son dos? ¿Es lo mismo? No entiendo bien. Uno es sin TAC y otro es sin gluten. Para mí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. A nosotros en Argentina no nos cambia en absolutamente nada porque seguimos partiendo de que no podemos, que gluten significa no consumo ni trigo, avena, cebada ni centeno, y que un alimento libre de gluten tiene menos de 10 partes por millón. Pero ese alimento ahora con el logo sin gluten, por situaciones mecánicas, le pueden haber extraído residuos que haya tenido. Está bien, entonces es más seguro el sin gluten. En realidad es un cambio para abrir un poco más la variedad de productos. Que se meten dentro de los sin gluten. ¿Por Claro. qué son más caros? ¿Por qué son más caros? Eso no lo puedo entender. Es una gran pregunta. Nosotros en el 2015 tuvimos la oportunidad en el hospital de hacer un trabajo de investigación con el Ministerio de Salud, donde evaluamos el costo y la disponibilidad de los productos y son en ese momento un 300% más caro. Ahora lo estamos actualizando. 300% más caro. Buen momento para hacer celíaco, mamita querida. A ver, ¿es verdad? Sí. Porque la materia prima es más costosa. También uno tiene que tener las fábricas exclusivas para poder producir. Nosotros no podemos producir en una fábrica que sea compartida. Ahora las grandes empresas que antes no producían alimentos libres de gluten tienen producción, pero tienen plantas separadas. Vamos a ver esto, el trigo. ¿Yo puedo hacer pastas en mi casa sin gluten? Obvio, claro. Sí, existen diferentes harinas. La mezcla principal es la harina de arroz, de mandioca y de maíz. Esa sería como la mezcla, más dos ingredientes que van a reemplazar al gluten, que son el psyllium y la goma sántica, que forman esa red de aire y que me ayuda a que yo pueda tener mis ravioles. Me imagino que todos hacen cursos para hacer esto. ¿Galletitas puedo hacer? Sí, obvio. También, de la misma manera, ¿cómo me dijiste los productos que incorpora? Con harina de maíz, harina de arroz y harina de mandioca. Pero esas harinas tienen que siempre estar enriquecidas con otras harinas. ¿Por qué? Porque la harina de trigo está enriquecida por ley. Sabemos que tiene hierro, que tiene ácido fólico, que tiene vitaminas.
estas 3 harinas no están enriquecidas por ley. Entonces, nosotros en la actualidad tenemos harinas sin gluten certificadas, que son seguras, de legumbres, de pseudocereales como el trigo sarraceno, la quinoa o el amaranto, que las personas le agregan a esa mezcla. ¿Para qué ponerse? Para que tengan vitaminas y minerales y que tengan la misma calidad nutricional. ¿Viste que hay como una moda de decir, yo como sin gluten, quiero como si fuera mejor? Sí. La realidad Yo no es creo que sea mejor. la alimentación sin gluten no es más saludable. Hay muchos estudios de investigación y nosotros también lo vemos en el consultorio, que depende del patrón alimentario y la selección de alimentos que tenga esa persona. Hoy en día lo que se observa es que tienen muy poco consumo de alimentos naturales y hay un elevado consumo de alimentos ultraprocesados, sean hechos en casa, comprados, pero siempre con materias primas a base de harinas. Cuando vos ves esta lista, que no puedo comer ni pan, ni galletita, ni alfajores, ni sopa, ni barrita de cereal, ni bebidas alcohólicas, ni cerveza, ni rum, es enorme. Es muy difícil, muy complejo. Voy a un restaurante. ¿Hay más restaurantes actualmente? Hay más restaurantes, pero como yo siempre digo, cuanta más disponibilidad hay, más información tenemos que tener para ver cuáles son seguros, ¿sí? Porque puede haber contaminación cruzada. ¿No hay medicamentos? ¿No hay ningún medicamento inmunosupresor? Porque no hay nada. Todavía no, están en fases de investigación fármacos que pueden actuar en la luz del intestino. Claro. Esas son enzimas. Después hay también otros que pueden actuar en la mucosa y atrás de la mucosa, en la submucosa también, y algunos sobreumbrales de tolerancia. Pero están todos en investigación, en fases iniciales de investigación. No podemos decir todavía que tenemos un fármaco que nos cuide de esas pequeñas cantidades de gluten que pueden ingresar al organismo. Paz, entonces mi único tratamiento es la comida. Es la alimentación sin gluten, sí. En la actualidad, sí. Voy a un restaurante común, ¿qué como? Lo que aconsejamos siempre es comer carnes o pollo a la parrilla con verduras frescas. ¿Por qué? Porque son alimentos que naturalmente no contienen gluten y que aparte no están mucho tiempo en la cocina, ¿sí? Van directo a la parrilla y una ensalada fresca está poco tiempo, ¿sí? Pero si imagínate que el restaurante tenga una harina cerca y me lo contamine. Te voy llevando al que es la contaminación cruzada, ¿no? Sí. ¿Qué es? La contaminación cruzada es cuando yo tengo un alimento, por ejemplo, una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, y vienen al lado y se ponen a empanar milanesas. Ese pan rallado, ¿sí?, con trigo, va a ir, si no tengo cuidado y estoy cerca y más en una cocina de un restaurante, va a contaminar mi ensalada y yo voy a estar comiendo migas, y esas migas impactan en el intestino y lo lesionan de manera muy grave. Paz, yo soy celíaco, mi mujer es celíaca, ¿mi hija va a ser celíaca? Tiene más predisposición, los familiares tienen un 5% más de probabilidad de ser celíacos que un no familiar. Está bien. ¿Es una enfermedad o una condición? Es una enfermedad, está diagnosticada como una enfermedad, tiene un tratamiento. El tratamiento la mantiene en una condición, pero siempre es una enfermedad tratada. Vamos a hacer unas preguntas, ¿te parece, Vero? Sí, Doc, acá tengo preguntas. Dice, ¿puede haber intolerancia al gluten sin ser celíaco? Esto lo pregunta Mari. Existen otros trastornos relacionados al trigo, como son la intolerancia al gluten o al trigo, como son la intolerancia al trigo y la sensibilidad al trigo no celíaca. Primero hay que descartar que esa persona no sea celíaca. Y la intolerancia no es al gluten, sino es a la parte de los hidratos de carbono del trigo. El trigo tiene proteínas que conforman al gluten y tiene hidratos de carbono. La intolerancia al trigo es cuando una persona consume trigo y ese trigo es fermentado por la microbiota intestinal y genera sintomatología como gases, distensión, constipación, diarrea. Una consulta mía, la cantidad de gente que hay con gases, con se le hincha, que se siente mal, pesadez, como te dicen, soy pesadez. ¿Eso es
la occidentalización, no sé qué es exactamente, que comemos mal, que comemos industrial. Me parece que un poco va por ahí, ¿no? Lo que nosotros bregamos para que la gente vuelva a comer en casa, comida de la tierra. Me parece que está por ahí la cosa. Sí, totalmente. Y el estrés, ¿no? Siempre uno, cuando los médicos, cuando no sabemos, decimos estrés, pero es la vida cotidiana, la ansiedad que uno genera. Antes del ultra, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Me interrogaste? ¿Los ves? ¿Y qué le decís a la gente, chica que está en casa? Decís, che, ¿cómo me diagnostican esto? Bueno, el diagnóstico primero tiene un primer paso que es la realización de los anticuerpos específicos. En sangre. En sangre. Hay que hacerse un análisis de sangre donde el médico va a pedir determinados anticuerpos. Cuando esos anticuerpos vienen positivos, hay que realizar sí o sí la endoscopía con la toma de biopsia. La biopsia intestinal en Argentina, en la actualidad, es el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Yo no puedo diagnosticar únicamente con el examen de sangre. Todavía necesitamos la endoscopía. Puede ser que más adelante se desarrollen otros métodos, otros biomarcadores en sangre que nos permitan no tener que hacer la endoscopía con la toma de biopsia, pero en la actualidad sí hay que realizarlo y es una pregunta muy importante porque muchas personas tienen miedo de hacerse la endoscopía y se quedan solo con los anticuerpos, que no es correcto, tenemos que tener el diagnóstico completo. ¿Las obras sociales o prepagas te cubren algo por la alimentación? Sí, a partir del año 2023, de abril, se reglamentó la ley celíaca, que se había modificado en el año 2015, donde a partir de ahí las obras sociales le tienen que cubrir un monto específico que antes era determinado por el ministro de Salud de turno y hoy está determinado por el INDEC. Se partió de un monto y se va aumentando a través de la inflación. Buenísimo. Una pregunta más, Vero. Sí, acá pregunta Paloma si la erupción cutánea puede ser síntoma de celiaquía. Es tan variado lo que dijiste de cantidad de síntomas que tiene que... Sí, existe una forma de presentación de la enfermedad celíaca que es en la piel, que es la dermatitis herpetiforme, que son bolitas que se juntan como de agua y erupción y hay que biopsiarlas en piel y ahí podemos obtener el diagnóstico de enfermedad celíaca a través de la dermatitis herpetiforme. También hay pacientes que cursan con eczemas, con dermatitis, pero es diferente, ¿sí? Eso es algo agregado, pero la dermatitis herpetiforme es la enfermedad celíaca de la piel. Vos sos nutricionista, me siento con vos porque viste la cantidad de preguntas que con temas, no sé si lo han impuesto, si es real, porque yo también todo esto, después de casi 40 años de médico, tengo siempre una... No es que miro por otro lado, pero... El SIBO, por ejemplo, que hay tanta cantidad, porque lo diagnosticamos, porque lo inventamos los médicos para tener más pacientes. Te lo digo así, humildemente te lo digo, ¿eh? Porque digo, ¿cómo puede ser que ahora todo el mundo tiene SIBO? ¿Cómo es la historia? Un famoso sale una cosa, hago SIBO y tengo en el consultorio 20 que me tengo la panza hinchada, que tengo SIBO. Lo digo así, pero ¿qué me pasa? Digo, no sé, qué sé yo. ¿Vos qué opinás? A ver, te lo digo así. No, totalmente. Como yo digo, todo paciente que viene con sintomatología intestinal no tiene SIBO. Sí, es bajo el porcentaje que realmente tiene SIBO. El test de SIBO se debe hacer con un sustrato, ¿sí? Para saber que tengo SIBO, yo me tengo que hacer un test. Y ese test, yo tengo que tomar antes un sustrato. Ese sustrato debe ser glucosa, ¿sí? Que no fermenta en el intestino. Entonces ahí voy a obtener un resultado positivo real. Pero en la mayoría de los lugares se hace con lactulosa. La lactulosa normalmente fermenta en el intestino. Entonces, muchas personas tienen falsos positivos. Tienen sintomatología, se hacen el test con este sustrato que normalmente va a dar fermentabilidad y tienen el diagnóstico de SIBO cuando no lo debería ser. Cada vez vas a escuchar hablar más del tema de las bacterias que tenemos en la panza. Acá se cuelan y se meten para arriba en algún lado, las bacterias en el SIBO aparentemente, y dan síntomas. Otro tema, y no te quiero ocupar más tiempo, pero es el tema de lo que es el colon irritable. La gente se le hincha, tiene dolor, tiene malestar, toma 20 medicamentos. Eso también es muy frecuente.
Sí, es muy frecuente y también con esta moda del SIBO tapamos mucho estas cual. entidades del eje cerebro-intestino-microbiota, donde tenemos la conexión desde las emociones, desde el orgánico, desde el cerebro con el intestino y con el principal órgano de nuestro cuerpo que modula todo, que es la microbiota. Entonces, pensando únicamente en el SIBO, perdemos a estas entidades como el síndrome de intestino irritable, que es un conjunto de signos y de síntomas que afectan la calidad de vida del paciente y que tiene que ser tratado de forma interdisciplinaria, de forma médica, de forma nutricional y también siempre con un apoyo desde la salud emocional. Paz, ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es @paztemprano. Paz Temprano, muchísimas gracias. Un Muchas placer. gracias. Te escuché con muchísima atención. Muchas gracias a ustedes. No estaba tan equivocado, pero estaba pensando. Muchísimas gracias.